Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy nos adentraremos en una de las historias más intensas, tristes y sorprendentes del mundo musical latino. La traición que separó a dos amigos, dos leyendas, y cambió para siempre el destino del grupo Bronco. Esta no es solo la historia de una banda, es la historia de una amistad que nació entre sueños y terminó entre lágrimas. Todo comenzó en Apodaca, Nuevo León, en una pequeña localidad donde los sueños parecían imposibles, pero el deseo de triunfar era más fuerte que cualquier obstáculo. José Guadalupe Esparza, un joven lleno de pasión por la música, reunió a sus amigos de la infancia para formar un grupo que al principio solo tocaba con instrumentos improvisados, incluso con cajas de cartón. Aquel grupo se llamaba Cheyenne, y aunque nunca alcanzó la fama, fue la chispa que encendió el fuego musical de Lupe Esparza. Con el tiempo, esa pequeña banda evolucionó hasta convertirse en los Broncos de Apodaca. El nombre surgió de su tierra natal y del equipo de béisbol local, los Broncos de Reynosa. En ese momento, nadie imaginaba que ese nombre se grabaría en la historia de la música mexicana. Entre sus filas estaban Eric Garza en los teclados, los hermanos Javier y José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche, en guitarra y batería, y por supuesto Lupe, la voz principal, el corazón y el alma de la agrupación. Su sonido era distinto, una mezcla de cumbia, bolero y toques de música chicana que les dio una identidad única. Bronco nació del esfuerzo, la humildad y la pasión, sin más recursos que su talento y una determinación que parecía inquebrantable. En sus primeros años tocaron en pequeñas fiestas, ferias y salones, sin imaginar que estaban construyendo un legado que trascendería generaciones. Pronto, grabaron su primer sencillo, Quiero Decirte, y más adelante su álbum debut bajo Fama Records. Sin embargo, el camino no fue fácil. Hubo cambios en la alineación, dificultades económicas, y un sinfín de rechazos por parte de las estaciones de radio que no creían en su estilo. Pero Bronco no se rindió, siguió tocando hasta que su perseverancia los llevó al éxito nacional. Gracias por ver este video. Si te gusta este tipo de historias y quieres apoyar el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos da fuerzas para seguir contando más historias como esta. Con la llegada de los años 80, Bronco comenzó a brillar. Canciones como Sergio el Bailador y Maldito Corazón marcaron el inicio de su ascenso meteórico. Sus presentaciones eran cada vez más grandes y el público los adoraba. Pero detrás de cada éxito también había sacrificios, horas interminables de trabajo y tensiones que poco a poco comenzaban a crecer dentro del grupo. José Guadalupe Esparza, con su carisma y liderazgo natural, se convirtió en el rostro visible de Bronco, pero nunca olvidó que sin sus compañeros, aquel sueño no habría sido posible. Uno de ellos, un músico talentoso llamado Ramiro Delgado, llegaría a ser más que un compañero de banda. Con su acordeón y su amistad sincera, Ramiro se ganó un lugar especial no solo en la música, sino también en el corazón de Lupe. Nadie podía imaginar entonces que esa relación fraternal algún día se rompería en 1000 pedazos. En el próximo capítulo veremos cómo Bronco pasó de ser una banda local a conquistar el mundo entero, y cómo el brillo de la fama empezó a opacar la unión que los había mantenido fuertes. El éxito de Bronco fue como un huracán que nadie podía detener. A mediados de los años 80, su música cruzó fronteras y empezó a sonar en cada rincón de México. Su estilo, una combinación de energía norteña, romanticismo y letras sinceras, conquistó un público que necesitaba nuevas voces con las que identificarse. José Guadalupe Esparza se convirtió en el símbolo de esa nueva generación de intérpretes populares. Su tono de voz, inconfundible, le dio a Bronco un sello propio. En 1985, lanzaron su álbum Sergio el Bailador, que los catapultó a la fama. Canciones como Pilar de Cantina o Maldito Corazón no solo llenaban las estaciones de radio, sino también los corazones de miles de personas. En cada concierto, las filas para verlos eran interminables. Pero ese mismo año, Bronco enfrentó una de las tragedias más oscuras de su historia. Una estampida durante un concierto en Monterrey dejó 7 personas fallecidas.
Fue un golpe devastador, un recordatorio de que detrás de los aplausos también había dolor. En homenaje a las víctimas, dedicaron su tema, Cumbia Triste, mostrando al mundo que su música también podía llorar. Pese a la tragedia, Bronco se levantó más fuerte. En 1989, alcanzaron la fama internacional con Que no quede huella, una canción que definió toda una era. Era imposible no escucharla en fiestas, radios o programas de televisión. Bronco ya no era solo un grupo regional, era una leyenda que representaba a México ante el mundo. Ese mismo año publicaron A Todo Galope, y con él se consolidaron como uno de los grupos más influyentes de la música latina. Para 1993, el éxito de Bronco alcanzó un punto sin precedentes. No solo llenaban estadios, también se convirtieron en parte de la televisión mexicana, al protagonizar la telenovela Dos Mujeres, Un Camino, interpretando el tema principal. Su álbum, Pura Sangre, vendió millones de copias y les otorgó múltiples discos de platino. La fama les sonreía, pero también comenzó a cambiar el rumbo de sus vidas personales. El cansancio, los compromisos y las presiones externas comenzaron a desgastar el vínculo que los mantenía unidos. En 1997, después de más de una década de éxitos, Bronco anunció su gira de despedida. El 21 de diciembre de ese año dieron su último concierto en el Estadio Azteca, ante más de 100,000 fanáticos. Fue una noche mágica, cargada de nostalgia, lágrimas y gratitud. Los fans no podían creer que el grupo que los había acompañado durante tantos años estuviera diciendo adiós. A lo largo de su carrera, habían acumulado 37 discos de oro y 20 de platino, dejando una huella imborrable en la historia musical de México. Sin embargo, el destino tenía preparado otro capítulo. En 2003, tras casi una década de silencio, regresaron a los escenarios bajo un nuevo nombre, El Gigante de América. La emoción de volver era inmensa, pero había un problema. El nombre Bronco estaba envuelto en una disputa legal con su antiguo manager, quien reclamaba los derechos sobre la marca. Esto les impidió usar su nombre original dentro de México, aunque sí pudieron hacerlo en el extranjero. Aún así, los fans los recibieron con los brazos abiertos. Lanzaron el álbum Siempre Arriba, y emprendieron una gira que reavivó el cariño del público. Pero la alegría duró poco. En 2012, la tragedia volvió a golpear. Eric Garza, miembro fundador y tecladista, fue secuestrado y asesinado en Monterrey. Su muerte estremeció al país entero y dejó un vacío imposible de llenar. Solo meses después, otro golpe. José Luis Villarreal, Yoche, falleció tras una larga lucha contra la enfermedad. La familia Bronco estaba de luto nuevamente. Con el tiempo, los sobrevivientes encontraron fuerzas para continuar. En 2017, después de años de batallas legales, finalmente recuperaron el derecho a usar el nombre Bronco en México. Era un momento histórico, una victoria que muchos pensaron que nunca llegaría. Pero detrás de esa alegría, nuevas tensiones comenzaron a surgir. El brillo del pasado ocultaba un conflicto que pronto explotaría en el corazón del grupo. En la siguiente parte, conoceremos cómo una amistad de décadas entre Lupe Esparza y Ramiro Delgado se convirtió en una tormenta de acusaciones, traición y dolor. Una historia donde la fama, el dinero y el orgullo pusieron a prueba el alma de Bronco. El año 2019 marcó el principio del fin de una amistad que había resistido el paso del tiempo, los éxitos, las giras y las pérdidas. Bronco, el grupo que había unido a millones, enfrentaba su prueba más dura, una ruptura interna que expuso las heridas más profundas de sus integrantes. En el centro de la tormenta estaban dos hombres que alguna vez se llamaron hermanos: José Guadalupe, Lupe Esparza y Ramiro Delgado. Durante más de 3 décadas, Ramiro fue el alma detrás del acordeón de Bronco. Su estilo, su energía y su lealtad lo convirtieron en una pieza esencial del grupo. Pero detrás de los aplausos y los escenarios llenos, comenzaron a surgir tensiones silenciosas. Los rumores de desacuerdos económicos y decisiones unilaterales por parte de Lupe fueron creciendo hasta que finalmente todo estalló. En abril de 2019, Ramiro Delgado rompió el silencio en una entrevista transmitida por Televisa, en el programa Hoy. Con voz temblorosa, lanzó una acusación que sacudió al mundo musical.
dijo haber sido maltratado por Lupe Esparza y su familia. La verdad me duele, me siento traicionado, confesó frente a las cámaras. Afirmó que después de haber enfrentado problemas de salud, hipertensión y agotamiento físico, fue marginado y tratado como si fuera un músico más, no como el miembro fundador que había sido desde el primer día. Según Delgado, la banda ganaba más de $1 millón por presentación, pero él recibía apenas una fracción. Lo que más le dolió no fue el dinero, sino la indiferencia. Me dijeron que pasara por mi parte, y que eso era todo, contó, sin empatía, sin compasión, sin siquiera una llamada de apoyo. Ramiro intentó comunicarse con Lupe varias veces, buscando una explicación, pero nunca obtuvo respuesta. No me contestó ni una sola llamada, dijo, con un tono de tristeza que reflejaba décadas de compañerismo roto. Para muchos, esas declaraciones fueron un balde de agua fría. Nadie podía creer que los mismos hombres que habían compartido escenarios y sueños ahora se acusaran mutuamente. Mientras tanto, Lupe Esparza guardaba silencio. En las redes sociales, los fans se dividieron. Algunos apoyaban a Lupe, asegurando que siempre había sido el líder natural de la banda. Otros defendían a Ramiro, considerándolo víctima de una injusticia. Bronco, el símbolo de unidad y hermandad, se encontraba fracturado. Los problemas internos se hicieron evidentes cuando, durante una presentación en Tulum, los fanáticos notaron la ausencia de Ramiro Delgado sobre el escenario. No hubo explicaciones oficiales, solo rumores y especulaciones. Las cámaras captaron la mirada tensa de Lupe, los gestos contenidos de los demás miembros y la incomodidad palpable entre el público. Era el fin de aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta, los medios comenzaron a hablar de una guerra fría dentro de Bronco. Los contratos, los derechos de autor y la gestión de las ganancias se convirtieron en temas de discusión pública. En el fondo, sin embargo, lo que realmente dolía era la traición emocional. Durante años, Ramiro y Lupe habían compartido más que un escenario. Habían sido compadres, años de vida. Y ver ese lazo romperse de forma tan amarga, fue un golpe no solo para ellos, sino para todo el público que los había seguido por décadas. Ramiro, herido pero firme, decidió emprender su propio camino. Mientras la prensa lo perseguía, sus palabras seguían resonando. Lo que más duele no es perder el trabajo, sino perder a un amigo. Bronco continuó su camino con nuevas presentaciones, pero ya no era lo mismo. Sin Ramiro, el acordeón parecía sonar distinto, menos cálido, más mecánico. En los camerinos, las sombras de la desconfianza se hicieron más pesadas. Las sonrisas en las fotos oficiales no podían ocultar la tensión que había destruido los cimientos de un grupo legendario. Lo que antes fue una familia musical, ahora era una empresa dividida por el orgullo y el silencio. En la siguiente parte, veremos cómo esta ruptura provocó una ola de reacciones entre los fans, y cómo la opinión pública se volvió un campo de batalla entre el amor por la historia de Bronco y la decepción por sus conflictos internos. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una batalla emocional. Miles de mensajes inundaron los comentarios de los comunicados oficiales de Bronco y la división entre los seguidores fue inmediata. Algunos defendían a Lupe Esparza, afirmando que sin él, la banda jamás habría alcanzado la fama internacional. Otros, sin embargo, no dudaron en expresar su indignación, por lo que consideraban una traición imperdonable hacia Ramiro Delgado, el hombre que había acompañado a Lupe en los momentos más difíciles. Bronco sin Ramiro no es Bronco, escribía un seguidor en tono de protesta. Otro comentaba con rabia contenida. Lupe solo quiere a su familia en el grupo, esto ya no es lo mismo. Aquellas frases se repetían una y otra vez bajo cada publicación, la entrevista, cada anuncio de gira. El sentimiento general era de tristeza. La magia que alguna vez había unido a los miembros del grupo parecía haber desaparecido para siempre. En un intento por continuar adelante, Bronco siguió presentándose en conciertos y programas de televisión, pero el público ya no los veía igual. Había un vacío que ni las luces ni los aplausos podían llenar. Las cámaras mostraban un escenario impecable, pero la emoción era distinta. El acordeón que alguna vez hacía vibrar al público ahora estaba ausente, y con él, la esencia de un sonido que había marcado generaciones. Las críticas hacia Lupe
se intensificaron cuando algunos fanáticos comenzaron a notar que sus hijos habían tomado un papel más relevante dentro del grupo. Esto ya parece la familia Esparza, no Bronco, escribió un usuario en Twitter, reflejando un sentimiento que muchos compartían. Otros exigían que el grupo cambiara su nombre, asegurando que sin la formación original no podía seguir llamándose igual. La tensión creció todavía más cuando Ramiro Delgado Jr., hijo de Ramiro, también fue separado de la banda. Para los admiradores más fieles, aquel fue el punto sin retorno. La fractura ya era total. Bronco está muerto, se leía en los foros de fanáticos. La ambición destruyó lo que alguna vez fue grande. Palabras duras que mostraban el nivel de desilusión que provocó el conflicto. Mientras tanto, los medios siguieron de cerca cada declaración. Programas de espectáculos, noticieros y páginas digitales analizaban los detalles del pleito, buscando la verdad detrás de la ruptura. Algunos periodistas señalaban que las tensiones venían de años atrás, agravadas por los temas financieros y las decisiones de liderazgo. Otros hablaban de diferencias personales que nunca se resolvieron del todo. En entrevistas posteriores, Lupe Esparza se mostró sereno, aunque visiblemente cansado. Dijo que no sentía odio, que solo le deseaba lo mejor a su antiguo compañero. Fue un golpe fuerte, pero ya pasé página, afirmó en una conferencia de prensa en 2022. Explicó que el conflicto lo había afectado física y mentalmente, pero que decidió seguir adelante. No guardo rencor, mi corazón está tranquilo, añadió, intentando cerrar un capítulo que lo había marcado profundamente. A pesar de sus palabras, muchos fanáticos no estaban convencidos. Las heridas eran demasiado recientes, y la ausencia de Ramiro seguía pesando. Cada vez que Bronco subía al escenario, la comparación era inevitable. Los nuevos integrantes eran talentosos, sí, pero el espíritu original ya no estaba. El público lo percibía, y eso se reflejaba en su entusiasmo. Lo que alguna vez fue una hermandad indestructible, se había transformado en un eco lejano de lo que solía ser. Las canciones seguían sonando, pero el alma parecía distinta. Era como si la historia de Bronco, llena de gloria y sacrificio, hubiera llegado a un punto donde ni la fama ni los premios podían reparar el daño emocional. En la próxima parte, conoceremos el nuevo rumbo que tomó Ramiro Delgado después de dejar la banda, su sorprendente incursión en la política, y cómo su pasado musical sigue marcando su presente. Una etapa que demuestra que, aunque la música se detiene, las convicciones y los sueños nunca mueren. Tras la tormenta mediática, Ramiro Delgado decidió alejarse definitivamente de los escenarios. El dolor físico y emocional que le había dejado la ruptura con Bronco, lo obligó a buscar un nuevo rumbo en su vida. Muchos pensaron que se retiraría en silencio, pero Ramiro sorprendió a todos con una decisión inesperada. Se lanzó a la política. Después de décadas de dedicar su vida a la música, el exintegrante de Bronco anunció su candidatura para una diputación en el Distrito 16 de Apodaca, Nuevo León, bajo el partido Movimiento Ciudadano. Su anuncio generó curiosidad y debate. Algunos lo vieron como un intento de reinventarse, otros como una forma de sanar las heridas del pasado. Lo cierto es que Ramiro llevaba consigo una historia que inspiraba respeto. Era un hombre que había empezado desde abajo, que había luchado por sus sueños, y que conocía de cerca el sacrificio que implica alcanzar el éxito. Pero su incursión en la política también levantó dudas. ¿Tenía realmente la preparación necesaria para desempeñar un cargo público? A diferencia de muchos músicos empíricos, Ramiro contaba con formación académica en música. Estudió en el Centro Rec Música para Estudios Musicales, reconocido por la Secretaría de Educación Pública, donde aprendió producción musical, ingeniería de audio y autogestión artística. Sin embargo, su experiencia en temas de administración pública era nula. Sus seguidores, aunque orgullosos, sabían que este nuevo camino sería un desafío completamente distinto. Mientras tanto, Lupe Esparza continuó liderando a Bronco con una nueva alineación. En 2022, durante la gira Se Rompen los Caballos, Lupe habló abiertamente sobre el impacto que la ruptura con Ramiro había tenido en su vida. Fue un golpe fuerte, personal, emocional, confesó ante los medios. Pero ya estoy en paz, no tengo odio ni desconfianza, solo deseo que a Ramiro le vaya bien y que esté sano.
Sus palabras, serenas y cargadas de resignación, mostraban que el tiempo había hecho su trabajo. No había reconciliación, pero tampoco rencor. El público, sin embargo, seguía dividido. Para una generación, Bronco sin Ramiro nunca volvió a ser el mismo. Para otra, la historia del grupo era más grande que cualquier conflicto. Lo cierto es que, aunque ambos siguieron caminos distintos, el vínculo que los unió permanece en la memoria colectiva de México y América Latina. Las canciones que crearon juntos siguen siendo himnos de amor, dolor y esperanza. Con los años, la historia de Lupe y Ramiro se ha convertido en una lección sobre la fragilidad de la fama y la complejidad de la amistad. Dos hombres que empezaron tocando con cajas de cartón, que compartieron escenarios ante miles de personas, y que al final no pudieron escapar de los errores humanos, el orgullo, la incomunicación y la desconfianza. Hoy, Ramiro Delgado se mantiene activo, explorando su nueva faceta en la política y ocasionalmente recordando sus días con Bronco. Lupe, por su parte, continúa girando con su banda, llevando la música que los unió a nuevos públicos. Ninguno puede borrar lo que vivieron juntos. Su historia, con todos sus altibajos, forma parte del legado de una de las agrupaciones más queridas de la música mexicana. Así termina la crónica de una amistad que fue leyenda, de una banda que marcó generaciones y de una traición que cambió para siempre el rumbo de la música popular. Detrás de los aplausos y las luces quedan las cicatrices de quienes alguna vez creyeron que la fama era eterna. Bronco seguirá siendo Bronco, pero la historia de Lupe Esparza y Ramiro Delgado nos recuerda que, incluso entre los más grandes, el corazón humano sigue siendo el escenario más frágil de todos. Gracias por acompañarme en este viaje por una de las historias más dolorosas y humanas de la música latina. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.